Chicos, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este video sobre cómo abrir los poros de la cara utilizando este sauna facial de Amazon y también limpiando los poros con el limpiador de poros Voyeur BR410. Así que comencé entonces limpiando por supuesto mi cara. Para eso utilicé esta agua micelar Micelle Air con agua de rosas de la marca Nivea. Yo lo que hice fue rociar esta agua micelar en mi cara. Doy suaves masajes circulares para despegar un poco pues la suciedad y ya luego busco entonces un disco de algodón que ustedes saben que no lo utilizo seco porque siento que absorbe más el agua micelar. Entonces lo que hago es mojarlo, lo utilizo húmedo y ya luego entonces comienzo a frotarlo por toda mi cara para de esta manera terminar de retirar y arrastrar entonces todo ese sucio que salió. Inmediatamente que hago este paso voy entonces al baño a lavar mi cara y con un poco de efecto de edición, listo, ya mi cara está lavada, pero seguimos limpiándola. Claro que sí, no hemos terminado aún. Voy ahora a exfoliarla y para eso voy a estar utilizando este gel limpiador exfoliante facial de la marca Nivea. Ustedes saben que me encanta mucho este limpiador, este exfoliante que contiene extracto de magnolia, así que huele divinísimo, y que contiene ácido láctico. Hemos hablado muchísimas veces que el ácido láctico lo que ayuda es en la renovación celular. Ustedes que me acompañan desde hace mucho tiempo aquí en el canal saben entonces que yo utilizo bastante frecuente este gel limpiador facial de la marca Nivea. Es un buen exfoliante y lo que voy a hacer es que como voy a abrir mis poros, realmente quiero limpiar bien mi cara. Yo no estaba maquillada antes de comenzar a grabarles, solamente tenía pues mi tónico, mi serum, crema, así que bueno, igual tengo que desmaquillar pero solo con agua micelar. Así que ahora este es el sauna facial, la vaporera. Esta yo también les hice video reseña aquí en el canal. Este es la maquinita que actualmente pues utilizo para abrir mis poros y es espectacular. Yo antes abría mis poros pues en la cocina normal, simplemente ponía a hervir un poco de agua, lo tomaba de frente y me ayudaba, pero pues tenía que estar en la cocina. Sin embargo, puedo trasladarlo y entonces me ayuda de verdad muchísimo. Tomo vapor en ambos lados de mi cara, de frente por supuesto, para trabajar lo que es más que todo la parte de la nariz, el mentón. Así que una vez que paso unos cuantos minutos agarrando vapor y veo ya que mis poros se han dilatados, entonces ahora utilizo este limpiador de poros, es el Voyeur BR410. Este también es de Amazon. Aquí en el canal yo les dejé, ya le hicimos video reseña a estos dos productos. Allí pueden tener toda la información de estos dos dispositivos. Y esto es, chicas, oh my god, o sea, yo les voy a decir sinceramente, a mí estos dos productos me han ayudado muchísimo a mejorar mi cara, porque la limpio más a profundidad. No crean, yo antes pues me desmaquillaba, me lavaba con jabón, todo eso, y yo decía, bueno, sí, mi cara quedó limpia, pero en realidad desde que yo empecé a utilizar esto, que empecé a abrir los poros con vapor, y esto que está aquí, ay, no les niego, es doloroso, lo es, pero ay, hay que agarrar aire y continuar. Entonces el punto es que cuando yo comencé a utilizar esto, que empecé a abrir los poros con vapor, empecé a extraerlo, a aspirar mi piel mejoró un montón, mejoró muchísimo, porque en realidad me di cuenta de que no estaba limpiando mi cara tanto que todavía salía muchísimo sucio, mucha suciedad, y pues gracias a esta aspiradora de poros, este limpiador de poros, él trae, creo que son 6 cabezales. En el video reseña que le hicimos, allí les muestro cuáles son los cabezales que trae. Este que tiene en este momento es especial para la nariz, no es el mismo el que se utiliza en las áreas extensas de la cara como el que se utiliza para el área de la nariz, es más pequeño. Si van al video reseña, pues allí van a poder ver los cabezales que traen, cuál es el que se utiliza para cada
cada área de la cara. Allí también hablamos sobre el precio, cómo se enciende. Trae un solo botón de encendido y apagado y trae 3 niveles. Yo utilizo solamente el primer nivel y les digo, más que suficiente. Yo antes lo utilizaba 2 veces por semana, pero ya no, ya ahora en realidad lo utilizo cada 2 semanas porque tengo mi piel pues mucho más limpia. Y pues ahora que ya limpié mis poros bien limpiecitos, que ya los abrí y los aspiré, entonces ahora voy a aprovechar que mis poros están abiertos, están dilatados para aplicar una mascarilla, porque definitivamente como los poros están abiertos, pues absorbe muchísimo mejor cualquier producto que aplique sobre la cara. Así que voy a comenzar entonces con esta mascarilla que es de té verde. Saben que esto de sacar la mascarilla, les digo, expriman la mascarilla como tal, y ese líquido que está en el sobre, ya les voy a comentar lo que yo hago con ese líquido, no lo boto. Antes en realidad sentía de verdad que desperdiciaba ese producto, porque se viene bastante líquido en la mascarilla, sí es cierto. Cuando la aplicamos, la mascarilla se supone que está bien empapada del líquido que trae, está bien mojadita, bien cargada, pero sin embargo siempre en el sobre pues queda todavía líquido. Entonces yo lo que hago es que al sacar la mascarilla como tal, simplemente pues la ayudo a exprimir un poquito y todavía entonces queda líquido en el sobre. Yo me aplico la mascarilla, la tela como tal en la cara, la voy acomodando y lo que hago es que lo que queda lo aplico, lo vierto en este envase que trae este tipo de dispensador. Fíjense que no es de spray, es como, no sé cómo llamarle este tipo de dispensador, pero no es un pulverizador, sino que pues lo dejo allí. Pasado un tiempo, una media hora, 30 minutos más o menos, retiro mi mascarilla y aplico entonces mi tónico. Utilizo esta loción tónico matizante también de la marca Nivea. También la coloco pues en un laquero porque me gusta que el tónico, o sea, me gusta rociarlo en toda mi cara, que el rocío caiga en toda mi cara y que eso mi piel pues lo vaya absorbiendo, y simplemente después comienzo a acariciar un poco, a dar suaves masajes, a relajarme para que este tónico pues sea absorbido en mi piel. Y una vez que se seca, lo que hago es que ese líquido que ha quedado en el sobre, como trae beneficios de té verde, entonces lo que hago es que lo aplico en mi cara y simplemente entonces empiezo como si fuese un sérum prácticamente, y lo comienzo entonces a aplicar en mi cara, comienzo a dar suaves masajes para que mi piel vaya absorbiendo pues todo ese producto. Así hago también con el resto de las mascarillas. Tengo una de papaya que ayuda muchísimo para aclarar la piel, tiene propiedades aclarantes porque contiene papaína, que ayuda muchísimo con las manchas en la cara. Entonces todo esto que queda en el sobre, yo simplemente lo vuelvo a aplicar en mi cara y simplemente pues lo dejo allí. Ya una vez que se seca, entonces aplico mi crema. En este caso pues yo estuve utilizando la Nivea Cream, pero solamente la aplico en mis áreas secas, que vienen siendo por ejemplo el perímetro de mi cara, porque mi piel es mixta. En la zona central y en los pómulos sí produce oleosidad, es grasa, pero en los perímetros de mi cara es seca, es combinada. Entonces lo que hago es que como esta crema es bastante densa, la aplico más que todo en las áreas secas, que vienen siendo entonces el perímetro de mi cara, la zona U, y también la aplico por ejemplo en el área del contorno de los ojos, que de por sí es una piel seca, es una piel muy sensible, por eso salen líneas de expresión pues mucho más rápido. Y también lo aplico en las líneas de expresión alrededor de la boca. Siempre me acuerdo el nombre, pero es que se me hace un poco difícil pronunciarlo. Lo coloco en el alrededor de los labios, que también allí pues se marcan bastante las líneas. Sí, simplemente allí entonces es donde coloco esta crema. Así que las invito a que vayan aquí al canal, están en los video reseñas de los dos dispositivos que les mostré, la vaporera para abrir los poros, el limpiador de poros Voyeur BR410, que es la aspiradora de poros. Allí pueden conocer estos productos mucho más a detalle. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado y como es de costumbre les mando un beso. Es momento de dormir. ¡Mua!